Bueno, vamos a arrancar con el capítulo 1 del Capital, que se denomina La mercancía, el tomo 1 del Capital, el volumen 1, en realidad el libro primero se denomina El proceso de producción del capital, ¿sí? Después vamos a tratar de cerrar este título porque se llama así, ¿verdad? Y el primer apartado del capítulo 1 del Capital se denomina Los dos factores de la mercancía, valor de uso y valor. Sustancia y magnitud de valor. Y lo que vamos a trabajar acá es este, entonces, carácter bifacético de la mercancía, y vamos a tratar de ver por qué Marx arranca por la mercancía, tratando de atender también aquella observación que hacíamos en la introducción respecto del método de exposición y el método de investigación, o esa diferencia que podría existir entre el método de investigación y el método de exposición, que Marx aclaraba un poco a raíz de la crítica de una reseña que se había hecho en un periódico tras la publicación de la primera edición del Capital, pero que en realidad es un comentario, digamos, entre comillas, metodológico que Marx hace en ese texto, y que es de los pocos comentarios o de los pocos sí, expresiones y escritos, digamos, que deja Marx respecto de su metodología, cosas sobre las que hicimos alguna observación y que tenía que ver, esto lo voy a repetir, vamos a decir muchas veces, con que Marx no separa de ningún modo el método del proceso de conocimiento, ¿sí? Esto es importante, y es importante para pensarlo después con otros exponentes de la sociología, o incluso de otras ciencias, pero esto es realmente importante. Entonces vamos a arrancar. Marx ya había dicho en el prólogo a la primera edición del Capital que este libro era una continuación de su contribución a la crítica de la economía política, que había publicado en 1859, y que, bueno, aquí había suprimido algunas cuestiones y agregado otras respecto de la teoría del valor, que justamente está en el capítulo 1 del Capital. Entonces Marx empieza citando a sí mismo en este libro, y empieza diciendo que la riqueza de las sociedades en las que domina el modo de producción capitalista se presenta como un enorme cúmulo de mercancías, y la mercancía individual como la forma elemental de esa riqueza, ¿sí? Y acá una cosa bien importante, como señalamiento: Marx no empieza diciendo la mercancía es dos puntos, sino justamente cómo se manifiesta la riqueza en el modo de producción capitalista. Y aparece la palabra mercancía todavía, que no sabemos qué encierra, digamos, como concepto o como cuestión, digamos, tan fundamental que lleva a empezar el capital, el desarrollo del, fíjense qué importante, ¿no?, del proceso de producción de capital por la mercancía, ¿no? Pero por lo pronto decimos, este presentarse de la riqueza como un enorme cúmulo de mercancías es el modo, la forma en que la riqueza aparece, ¿sí? Ese aparecer de la riqueza, ese presentarse de la riqueza, es lo que nosotros nos enfrentamos en el modo de producción capitalista, y en este sentido partimos, o parte Marx, de la mercancía concreta, de la mercancía como una cosa, digamos, que podemos ver, que podemos tocar, que podemos percibir, porque es el modo concreto en que se presenta esta riqueza en el modo de producción capitalista, ¿no? Ese aparecer como una apariencia, como un presentarse, ¿sí? Como una forma de un contenido que vamos a ver de qué se trata, ¿no? Ahora, ¿qué es una mercancía?, ¿no? Deberíamos preguntarnos nosotros, si nos lo preguntamos con Marx. Y Marx va a decir: la mercancía es, en primer lugar, un objeto exterior, ¿sí? Una cosa. Y esto es importante porque la mercancía, en tanto cosa, es digamos, una forma bastante indefinida y bastante simple y bastante desprovista, digamos, de mencionarla. La mercancía es una cosa, es un objeto exterior, ¿no?, dice Marx, que, merced a sus propiedades, en función de sus propiedades, satisface necesidades del tipo que fueran, ¿sí? Y ahí esas necesidades, dice Marx,
pueden brotar del estómago o de la cabeza, ¿no? Muchas veces Marx usa esta metáfora, sí, bueno, donde lo que proviene del estómago sería, o la necesidad del estómago es una necesidad real, una necesidad física, digamos así, y de la cabeza, bueno, satisface una necesidad de carácter más intelectual, si se quiere. Pero independientemente de si yo, digamos, en la necesidad que satisfago proviene de una necesidad intelectual o de una necesidad física, digamos, lo mismo da, porque en definitiva satisface una necesidad. Después habrá una crítica en algún sentido de este planteo de Marx, que es que justamente no tematiza de algún modo el valor de uso de las mercancías, pero después en todo caso hacemos un comentario al respecto y personalmente tampoco me parece algo demasiado relevante como crítica, pero en este sentido, Marx va a decir una mercancía. Vamos a ver que a lo largo del texto muchas veces va a usar la palabra mercancía, aunque no sepamos todavía qué es una mercancía, ¿no? Pero entonces, en tanto es una cosa, que es un objeto exterior y que merece dar sus propiedades, satisface necesidades, esta mercancía es una cosa útil, ¿sí? Es útil porque entonces satisface necesidades y en este sentido debe considerarse de acuerdo a su cualidad y de acuerdo a su cantidad, ¿sí? De alguna manera todavía no me interesa cómo esa cosa que es exterior satisface una necesidad, ¿sí? Si lo hace directamente como un medio de subsistencia, como un objeto de disfrute inmediato, o si lo hace mediante un rodeo como un medio de producción, ¿sí? Todavía esto no nos importa, vamos a ver que en este sentido el capítulo 1 finalmente es un capítulo tremendamente complejo, pero justamente es complejo porque hay un montón de determinaciones que todavía no tenemos, ¿sí? Pero es el inicio, o sea, necesariamente debemos partir de acá, ¿sí? Y además, dice Marx, cada una de esas cosas, de esas mercancías, es un conjunto de muchas propiedades y puede ser útil en muchos aspectos, ¿sí? Los múltiples usos o los múltiples modos en que se puede usar una cosa es un hecho histórico, configura un hecho histórico, constituye un hecho histórico, que en determinado momento una cosa se utilice para determinado fin y que en otro momento se utilice para otro fin, bueno, depende de las relaciones en que esa cosa es utilizada, de que se hayan descubierto las propiedades para las que sirven, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en realidad no, eso constituye un hecho histórico, del mismo modo que tampoco importa si esa cosa satisface necesidades físicas, materiales o necesidades espirituales, ¿sí? Muchas veces ponemos un ejemplo que es, bueno, no sé, el oro, por ejemplo, puede ser utilizado para hacer una joya, o puede ser utilizado para arreglar alguna cuestión dental, ¿no? En otras épocas ya no ocurre de ese modo, ¿no? Pero lo que sí entonces decimos es que esa utilidad que tiene la cosa, que se presenta como cosa útil, hace de esta cosa exterior, que merced a sus propiedades, satisface necesidades, un valor de uso, ¿sí? Entonces, una mercancía es una cosa que satisface necesidades y por tanto es un valor de uso. Y ese valor de uso está dado por las propiedades del cuerpo de la mercancía. Y esto después vamos a ver que hay todo el tiempo Marx hace como dos acepciones del valor de uso, ¿sí? Que es bueno, la posibilidad de satisfacer necesidades que tiene la mercancía y por otro lado el cuerpo mismo de la mercancía, ¿sí? Entonces después vamos a ir también distinguiendo las veces en que lo menciona de un modo, que lo menciona de otro modo. Ahora, Marx va a decir, en tanto valor de uso, ¿sí? Esta mercancía presenta una relación cualitativa, es decir, me importa para qué sirve esta mercancía o para qué puede ser utilizada esta mercancía, ¿sí? O esta cosa
para ser más precisos, aunque la palabra cosa sea más imprecisa, ¿no? Y ese valor de uso que presenta una relación cualitativa, aunque siempre necesariamente tiene que tener un carácter determinado cuantitativo, quiero decir, si yo voy a, no sé, consumir agua, digo, 1 litro de agua, o 2 relojes, o 3 tizas para escribir en un pizarrón, etcétera, etcétera, digamos, siempre es con arreglo a una cantidad, ¿no? Obviamente, pero en realidad importa para qué sirve, ¿sí? Para qué voy a utilizar esa cosa. Y esa cosa, entonces, ese valor de uso, ¿sí? Se efectiviza, se realiza en el uso o consumo. Y esto que parece una pavada, en realidad es muy importante, porque entonces lo que uno debería decir es, esta cosa que está acá es potencialmente un valor de uso. ¿Y por qué potencialmente un valor de uso? Porque ese valor de uso se pone a prueba, entre comillas, o se realiza o se efectiviza en el uso o consumo. Mientras alguien no consuma, no utilice esa mercancía, ese valor de uso, pues entonces no habrá probado que es un valor de uso. ¿Se entiende el planteo? Esto ya me parece importante plantearlo. Yo acá tengo un vaso que lo estoy utilizando para tomar agua. No voy a profundizar, pero este vaso, en tanto está acá, digamos, satisface, o potencialmente en realidad satisface una necesidad, pero mientras esté acá es sencillamente una cosa que está ahí y que potencialmente puede satisfacer una necesidad. Cuando yo lo uso para tomar agua o lo uso para, yo qué sé, tenerlo arriba de la mesa, porque en definitiva a mí me interesa tenerlo arriba de la mesa, bueno, entonces ahí muestra, prueba que es un valor de uso, es decir, que satisface alguna necesidad del carácter que sea, ¿sí? Y en este sentido también, entonces, lo que Marx dice es los valores de uso constituyen el contenido material de la riqueza, lo que decíamos antes, ¿no? O sea, sea cual fuere la forma social de esta, ¿sí? Siempre constituye el contenido material de la riqueza. Es decir, el valor de uso existe independientemente del modo en que se organiza el trabajo, ¿sí? Es decir, siempre hubo valores de uso. Y esto es importante también decirlo, es decir, las cosas que se han producido socialmente a lo largo de la historia constituyen valores de uso independientemente del modo de que se produzca o cuál fuera la forma social, digamos, de esa riqueza, ¿no? Pero además, dice Marx, además de presentar una relación cualitativa, además de constituir la forma natural de la riqueza, además de efectivizarse en el uso o consumo, los valores de uso son, a su vez, portadores de valores de cambio, ¿sí? Y esto es interesante, es decir, esta cosa que está ahí, ¿no? Vamos a poner por caso, tengo un marcador ahora, traigo un marcador como ejemplo. Yo tengo este marcador, ¿sí? Que es una cosa que está acá y que potencialmente va a satisfacer mi necesidad de escribir determinada cosa, ¿está bien? Entonces, potencialmente este marcador me sirve para escribir y va a satisfacer una necesidad, pero mientras esté ahí, es una cosa que está ahí. Pero en tanto está ahí también, es portador de valores de cambio, ¿no? ¿Y qué es el valor de cambio? Bueno, lo que Marx va a decir es que así como el valor de uso era o presentaba una relación cualitativa, el valor de cambio presenta una relación cuantitativa, ¿sí? Es decir, ¿qué es el valor de cambio? Es sencillamente la proporción en que se intercambian unos valores de uso por otros valores de uso, ¿sí? Es una relación que se modifica de manera permanente, dicen Marx y Engels, y vamos a ver qué significa que se modifique de manera permanente. Pero el valor de cambio, dicen Marx y Engels, Marx, la ideología alemana me queda ahí dando vueltas, el valor de cambio parece ser, dice Marx, algo contingente, ¿sí? Y puramente relativo, ¿no? ¿Qué significa contingente? Bueno, parecería que no sabemos
de qué está dependiendo, parecería ser ahora una cosa y en otro momento otra cosa, y que ese relativo en realidad lo que nos quiere decir es que es siempre relacional, ¿sí? Es decir, un valor de cambio es necesariamente en relación con otra cosa, ¿no? Marx lo dice por el contrario, ¿no? Por el otro lado, digamos, de la afirmación del siguiente modo, dice un valor de cambio intrínseco a la mercancía, un valor de cambio inmanente, ¿sí? Sería, o sea, que venga dado con la mercancía, es una contradicción entre el término y su atributo. Si yo digo es un valor de cambio, ¿sí? Ese valor depende del cambio, y el cambio supone otra cosa por la que la estoy cambiando, necesariamente una otra cosa, por la cual lo voy a intercambiar con arreglo a alguna proporción, ¿sí? Es decir, es una relación puramente cuantitativa, ¿no? Entonces, acá lo que va a aparecer también es, la mercancía es el término, la cosa, ¿sí? Que va a satisfacer una necesidad es el término, y su atributo es el de la intercambiabilidad. Entonces empecemos a pensar de esta manera. La mercancía, que es una cosa, yo sigo con el marcador, pero la mercancía, que es una cosa, ¿sí? Entonces es algo que está acá y que solamente cuando entre en movimiento puede constituirse en una mercancía, ¿sí? ¿Por qué? Porque será valor de uso cuando satisfaga una necesidad y será valor de cambio cuando se intercambie por otra cosa en una proporción determinada. ¿Está bien? Ahora, en tanto cosa que está acá inmóvil y que no entra en ningún proceso de consumo y en ningún proceso de intercambio y por tanto no está entrando en una relación, es una cosa que está ahí, ¿sí? Por eso Marx hace hincapié en que es un objeto exterior, ¿sí? Y que es una cosa que en virtud de sus propiedades puede satisfacer una necesidad, pero no necesariamente satisface esa necesidad. Y esto para nosotros es importante porque justamente empezamos a tratar de ver qué es lo que se está poniendo en juego en esta relación y esta pregunta que tratamos de renovar todo el tiempo, decir, bueno, ¿por qué en una materia como historia del conocimiento sociológico 1 tomamos un texto como el Capital? ¿Sí? ¿Es un texto de economía? ¿Es solo un texto de economía? Bueno, las preguntas que nos hacíamos en la introducción, ¿no? Entonces, lo que Marx dice, un poco volviendo con esta idea de lo contingente y lo relativo que presenta el valor de cambio, es que si yo tengo una tonelada de trigo, ¿sí? Y lo puedo intercambiar por otros artículos en las proporciones más diversas, ¿no? Y pone ahí el ejemplo de una X cantidad de hierro y una Y cantidad de tela y una Z cantidad de oro. Entonces, evidentemente, dice Marx, el bien trigo, que es esa tonelada de trigo que yo tengo, debe tener, dice Marx, un contenido diferente, diferenciable de todos los diversos modos de expresión, ¿sí? Es decir, el trigo no se cambia por alguna particularidad en tanto trigo, ¿sí? Por una cantidad de oro, o por una cantidad de tela, o por una cantidad de hierro, ¿sí? Hay algo que tiene el trigo, que también tiene el hierro, que también tiene el oro, que también tiene la tela, que hace que se puedan intercambiar, ¿sí? Esto es lo que Marx está diciendo, y por eso puede tener diversos modos de expresión, porque son diversas formas de expresión de un contenido que es diferenciable de ese modo de expresión, ¿sí? Entonces, lo que pone en evidencia, si yo digo que una tonelada de trigo se puede intercambiar por una X cantidad de quintales de hierro, ¿sí? Estoy tomando las palabras que usa Marx, lo que quiere decir es que en esa ecuación lo que hay es algo en común de la misma magnitud, pero en dos cosas distintas, ¿sí? Yo acá tengo más marcadores, pero que es lo que tengo a mano para poder trabajar, pero si yo digo, entonces yo puedo cambiar estos dos marcadores por este par de anteojos, ¿sí?
estos marcadores y este par de anteojos tienen evidentemente algo en común que no es ni la particularidad de los marcadores ni la particularidad de este par de anteojos, ¿sí? Entonces, en realidad, lo que va a decir Marx es que son iguales a una tercera cosa, ¿sí? Que en sí y para sí, ¿no? Esta cosa, este juego que ya nos dijo que iba a hacer con la terminología hegeliana, que en sí y para sí no es ni una cosa ni la otra, ¿sí? Entonces, cada una de estas cosas que se están poniendo en una relación de intercambio tiene que ser, dice Marx, reducida a una tercera cosa, ¿sí? Entonces, lo que va a decir Marx es, empieza a saltar a la vista que es la abstracción de sus valores de uso, ¿sí? Lo que caracteriza la relación de intercambio. Y efectivamente, lo que va a decir Marx es, en la relación de intercambio no se presenta, no queda ni un solo átomo de valores de uso. Y es cierto, porque yo no cambio, digamos, los dos marcadores por el par de anteojos por las características que tienen los marcadores o por las características que tiene el anteojo. En realidad, en la relación de intercambio, que es puramente cuantitativa, no importa ese valor de uso, no importa para qué sirven, independientemente de que el poseedor de anteojos sí le interesa para qué sirven los marcadores, y al poseedor de marcadores sí le interesa para qué sirven los anteojos. Esto por ahora no es un problema para nosotros, sino qué es lo que se pone en común en esta relación de intercambio, ¿sí? Entonces, por consiguiente, dicen Marx y Engels, lo que importa es que son diferentes, obviamente, en cuanto a su calidad. Nadie intercambia dos marcadores por exactamente los mismos marcadores, salvo que tenga, o sea, alguna patología, pero que no es de nuestro campo, digamos, podría hacerlo, pero sí lo que tienen en común es una cantidad. La pregunta siguiente es una cantidad de qué, ¿no? ¿Qué es esa tercera cosa que se pone, o que tienen en común estas dos cosas, vale la redundancia, que se ponen en relación en el intercambio, ¿no? Entonces, lo que dice Marx acá es, si dejamos de lado el valor de uso de las mercancías, es decir, esta afirmación que hice un ratito antes, que no queda ni un solo átomo de valor de uso en la relación de intercambio, nos queda, dice Marx, una sola propiedad, y es la de ser productos del trabajo, ¿sí? Todas las propiedades sensibles de las mercancías se han esfumado, es decir, que aquí puedo pintar de color naranja y color negro, y que estos anteojos me van a servir para no leer mal y leer mejor porque no veo bien. Dejamos de lado, digamos, esas propiedades específicas que caracterizan a cada uno de estos valores de uso, en tanto valores de uso, y en realidad lo tenemos que mirar como productos del trabajo. Ahora, en realidad, de vuelta, uno podría decir, bueno, pero tampoco me estás solucionando mucho el problema, porque el trabajo que produce marcadores es un trabajo completamente diferente del que produce anteojos, ¿sí? Es decir, acá hay un tipo de trabajo que se realiza, un tipo de trabajo específico, y aquí hay otro tipo de trabajo específico que tampoco se podrían poner en comparación, ¿sí? Es decir, porque si lo que no está en juego acá es para qué sirven o para qué se pueden usar o cuál es el valor de uso de estas dos cosas diferentes, bueno, ¿por qué o de qué manera podrían compararse los trabajos o ser el trabajo aquello que tienen en común estas mercancías? Y entonces esta idea, digamos, lo que empieza a aparecer acá es que el trabajo, entonces, así como se desvanece, digamos, el carácter útil de los productos que se intercambian, también en el intercambio, ¿no? También se desvanece el carácter concreto del trabajo que los produjo, ¿no? Marx lo expresa de este modo. ¿Y qué quiere decir con eso? El trabajo así considerado, o sea, el trabajo que se pone, o sea, que produjo estas mercancías y es lo que permite el intercambio, en realidad, considerado de este modo, dice Marx, es un trabajo indiferenciado, ¿sí? Es un trabajo abstracto.
¿Está bien? Ahora, acá hay algo importante que nosotros tendríamos que decir, que no es un trabajo abstracto en el sentido, digamos, no sé, que no existe, pongámoslo en estos términos más sencillos. En realidad es un trabajo abstraído, ¿sí?, de las particularidades del proceso que lleva ese trabajo, ¿sí? Pongamos por caso, si estamos considerando el lienzo, ¿no? Hay un ejemplo que pone Marx, 20 varas de lienzo valen una chaqueta, es el intercambio de lienzo por chaquetas. En realidad me abstraigo del trabajo que realizó el lienzo, ¿no? Que es de un tejedor, que tuvo que hilar yo qué sé, el algodón, la lana, lo que fuere, que lo tuvo que teñir, que lo tuvo que tejer, que lo tuvo que planchar, lavar, etcétera, etcétera, para obtener como producto el lienzo, ¿sí? Ese trabajo concreto, ese trabajo específico, esa actividad productiva orientada a un fin, se desvanece cuando yo estoy considerando el trabajo de modo abstracto, de modo indiferenciado, o trabajo como actividad genérica del ser humano, ¿sí? Pero acá me gustaría hacer una observación que es, ojo, que el trabajo abstracto no es solamente una categoría que Marx toma en términos teóricos o que inventa, digamos, para pensar la posibilidad de comparar dos mercancías. En verdad, nosotros tendríamos que pensar el trabajo abstracto, el trabajo indiferenciado, el trabajo como actividad genérica del ser humano, como una actividad material, ¿sí? Porque en realidad un poquito más adelante Marx va a decir, el trabajo abstracto es el gasto de nervio, de músculo, de energía, de cerebro, ¿sí?, que realiza el individuo independientemente del modo en que lo ha realizado, ¿sí? Y esto es muy importante porque en realidad en este sentido el trabajo abstracto es un concepto material, es decir, siempre que el individuo metaboliza con la naturaleza, independientemente del modo de cómo lo haga, gasta su cuerpo, ¿sí?, consume su cuerpo en ese proceso de trabajo, en ese metabolismo con la naturaleza. Entonces, lo que Marx está diciendo es, ojo que este gasto de energía es un gasto bien concreto, es un gasto material de energía, ese uso del cuerpo para producción o para la realización del trabajo y la obtención de un producto, independientemente de si estoy, yo qué sé, cosechando lechuga o si estoy produciendo un programa de software, ¿sí? Y si lo estoy haciendo en unas relaciones de tipo comunitario, si lo estoy haciendo en otro tipo de relación y organización social del trabajo. ¿Está bien? Es decir, no es un concepto abstracto. Y en este sentido se presenta, así como empieza a aparecer, a presentarse, digamos, a partir de lo que se ve, ¿no? Porque uno, ¿qué diría? ¿Cómo empieza Marx? Diciendo, bueno, yo veo una cosa que está ahí, que potencialmente puede ser consumida y entonces puede demostrar que es un valor de uso y potencialmente puede ser intercambiada, cuando es intercambiada potencialmente entonces puede mostrar que es un valor de cambio, y en esa relación de cambio lo que se pone en común es que la otra cosa por la que se cambia también es producto del trabajo humano, ¿sí? Lo que estamos diciendo es que finalmente lo que se están comparando, poniendo en relación, son trabajos humanos. Entonces aparece el carácter bifacético de la mercancía, ¿no? Cuando decimos bifacético decimos como dos caras de la misma moneda, por eso la imagen me parece piola, es decir, no es que es por un lado un valor de uso y por otro lado un valor de cambio, es las dos cosas. Ahora vamos a ver en qué momento es las dos cosas, porque uno dice, bueno, si la cosa está ahí y potencialmente es una cosa y potencialmente además es la otra, bueno, en principio es algo que está en potencia, ¿se entiende? ¿Se acuerdan? Dijimos varias veces, cuando hablamos de la ideología alemana, incluso en la presentación del Capital, decir, bueno, que toda cosa que existe es, que presenta su existencia actual y una existencia potencial, ¿sí? Es decir, se puede realizar o no realizar esa potencia, y eso después vamos a ver qué problemas trae. En realidad Marx lo plantea más en el capítulo 3, que nosotros no lo tenemos como bibliografía, pero eventualmente podemos hacer algún comentario. Ahora, entonces, yo decía, el carácter bifacético de la mercancía, por un lado, ¿no?, valor de uso y valor de cambio, y se presenta
asociado a ese carácter bifacético de la mercancía, el carácter bifacético del trabajo, ¿sí? Es decir, también las dos caras de una misma moneda, que es el trabajo. El trabajo considerado como actividad orientada a un fin, como un trabajo específico, como un trabajo concreto, pongamos por caso el trabajo del tejedor que hace el lienzo, y entonces hace una determinada cantidad de tareas, o el zapatero que bueno, corta el cuero, la suela, tiene que eh, pegar la suela, etcétera, 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 o del el sastre que hace la chaqueta, que después de puro gastada bailará, etcétera, etcétera, ¿no? Un poquito más adelante en el texto, pero digamos, es un aspecto de ese trabajo, es decir, una actividad orientada a un fin, con una especificidad que tiene por objetivo producir un valor de uso, producir un bien útil que satisfaga una necesidad, pero al mismo tiempo que esa actividad se realiza como contracara o como parte del mismo proceso, en realidad, es también un gasto de energía humano. Y en tanto gasto de energía humano es comparable a otros trabajos. Por eso el trabajo abstracto, que es este gasto genérico de energía humana, esta mera gelatina de trabajo humano, dice Marx, se, se puede comparar, ¿sí? Porque es un gasto de energía humana independientemente del modo en que se realice. Y ese gasto, insisto con esta idea, es material, ¿sí? Porque no es un concepto abstracto, no es un concepto traído desde fuera para ponerlo y que entonces solamente se utiliza en el capitalismo, ¿sí? Después les voy a mandar también, hay una nota al pie de un libro del profesor Astarita que es muy claro, ¿no? En este aspecto, es decir, siempre eh, no del mismo modo que se produce en el capitalismo, pero siempre las sociedades han comparado sus trabajos, ¿sí? Y el modo de comparar los trabajos es considerarlos de manera abstracta, porque en su forma concreta son incomparables, ¿sí? ¿Cómo podemos comparar el trabajo, no sé, de un maestro con el trabajo de un ingeniero? Bueno, son trabajos completamente diferentes. Sin embargo, en los dos hay una preparación, en los dos hay un modo de llevarlo adelante concreto, hay y un gasto, digamos, de energía, de cuerpo, de músculo, de cerebro, como Marx lo plantea, que hace que esos trabajos además sean comparables, ¿sí? Esto me parece importante reparar ahí. Entonces, lo que va a decir Marx es que eh, cuando examinamos el residuo de los productos del trabajo, nada nos ha quedado de ellos salvo una misma objetividad espectral, ¿sí? Usa esta palabra, la de espectro, que también, bueno, la había usado, pero un poco en otro sentido, en la ideología alemana. También el manifiesto, ¿no? Un fantasma recorre, o un espectro incluso, depende de las traducciones, eh, recorre Europa, pero nos ha quedado solamente una mera gelatina de trabajo humano. Lo que pone entonces en común a mis anteojos con mis marcadores es que son productos de trabajos humanos, de gastos, de fuerzas de trabajo humanos, sin consideración a la forma en que se gastó esa fuerza de trabajo, ¿sí? Sin consideración a la forma en que se gastó es justamente entonces considerarlo como un trabajo abstracto. Lo que nos queda en claro, dice Marx, es que nos hace estas cosas, estos productos del trabajo, nos hacen presentes que se empleó en ellos una fuerza humana de trabajo, que todavía no es el concepto de fuerza de trabajo como mercancía que va a aparecer en el capítulo 4, lo aclaro por las dudas, porque este capítulo es todavía bastante indeterminado, digo, ahora después vamos a hacer una observación al respecto. Bueno, le digo ahora, en realidad no va a aparecer ni el proletariado, ni la burguesía, ni el capitalista, ¿sí? Es el sujeto del capítulo 1 es el productor libre de mercancías, ¿sí? Es bastante abstracto todavía para poder comprender, pero es necesario que arranque así para poder ir viendo
cuáles son todas las determinaciones de ese objeto que aparece encabezando, digamos, empezando el texto más importante, el libro más importante de Marx, por poner a Marx, porque es el más importante en un montón de aspectos y en un montón de rankings que uno podría hacer de libros, pero digamos, ¿por qué empieza por la mercancía? Entonces nos deja en evidencia que en la producción de estos bienes se utilizó una fuerza humana de trabajo, que se acumuló trabajo humano, ¿sí? Y cuando decimos se acumuló trabajo humano, quiere decir que estas cosas exteriores, la chaqueta, el lienzo, el hierro, el trigo, digamos, todos los ejemplos que Marx pone, en realidad son productos de trabajos diferentes, pero en tanto son cosas, el trabajo ya pasó como actividad, ¿sí? Entonces son cristalizaciones de trabajo y son, en ese sentido, trabajo cristalizado, trabajo objetivado, ¿sí? Trabajo cristalizado, trabajo objetivado, y Marx va a decir, en ese sentido, son valores. Entonces, volviendo, y ahora vamos a buscar las citas, lo que está diciendo Marx es, un valor, ¿sí? O el valor está dado por el producto del trabajo, o mejor dicho, el trabajo cristalizado es valor, ¿sí? Ahora, la pregunta siguiente es, ¿siempre el trabajo cristalizado es valor? Bueno, esa pregunta es fundamental para empezar a entender la mercancía y el punto al que nosotras queremos llegar en este aspecto. Entonces, me gustaría, esto no se hace lo que acabo de hacer, me gustaría que vayamos entonces en la lectura a la página 46, que ahí arrancaríamos un poco repitiendo lo que acabamos de mencionar, ¿no? Marx dice, voy al final de la página 46, dice, ahora bien, si ponemos a un lado el valor de uso del cuerpo de las mercancías, únicamente les restará una propiedad, las de ser productos del trabajo, ¿sí? Algo que ya veníamos mencionando. No obstante, también el producto del trabajo se nos ha transformado entre las manos. Si hacemos abstracción de su valor de uso, abstraemos también los componentes y formas corpóreas que hacen de él un valor de uso. Ese producto ya no es una mesa o casa o hilo o cualquier otra cosa útil. Todas sus propiedades sensibles se han esfumado. Ya tampoco es producto del trabajo del ebanista, del albañil o del hilandero o de cualquier otro trabajo productivo determinado. Con el carácter útil de los productos del trabajo se desvanece el carácter útil del trabajo o de los trabajos, perdón, representados en ellos, y por ende se desvanecen también las diversas formas concretas de esos trabajos. Estos dejan de distinguirse, reduciéndose en su totalidad a trabajo humano indiferenciado, a trabajo abstractamente humano. ¿Sí? Acá todo lo que dijimos ¿no? respecto de qué es lo que se pone en relación, qué es esa tercera cosa que se presenta en la relación entre dos mercancías en una relación de intercambio, ¿sí? Evidentemente, si lo que se pone, si el intercambio no se puede producir por la utilidad que tienen las cosas, pues entonces tendrá que ser por algo diferenciable a ellas, y ese algo diferenciable a ellas está dado por justamente que son productos de trabajo humano, ¿sí? Esto es lo que Marx venía diciendo. Ahora, esto me parece sumamente importante, en realidad también ya lo dijimos, porque, bueno, estamos planteando lo que Marx dice, ¿no es cierto? Pero dice, examinemos ahora, sigo en la página 47, en el párrafo del medio, ¿sí? Estoy más o menos por acá, ¿sí? Página 47, que es central. Ahora después voy a repetir por qué es central esta página. Pero dice el texto entonces, examinemos ahora el residuo de los productos
del trabajo, el residuo de los productos del trabajo. Nada ha quedado de ellos salvo una misma objetividad espectral, una mera gelatina de trabajo humano indiferenciado, esto es, de gasto de fuerza de trabajo humana sin consideración a la forma en que se gastó la misma. Esas cosas tan solo nos hacen presente que en su producción se empleó fuerza humana de trabajo, se acumuló trabajo humano. En cuanto a cristalizaciones de esa sustancia social común a ellas, son valores, ¿sí? Entonces, esa sustancia social común a ellas es el trabajo. Fíjense el modo de llamarlo, ¿no? Esa sustancia social común a ellas es el trabajo humano, ¿sí? Indiferenciado, ¿por qué? Porque cuando lo consideramos desde su aspecto de gasto de energía, ¿sí? de su actividad genérica, que no es que si se martilló para hacer un tipo de trabajo o si hubo que cortar o hacer otro tipo de actividad, ¿está bien? No es eso lo que ponemos en comparación, sino su carácter genérico, ¿sí? Como actividad, como gasto de energía de músculo. Entonces, en tanto cristalización de esa sustancia común es valor. Entonces uno diría, lo que ya dijimos antes, el valor es trabajo cristalizado. Entonces el producto o los productos del trabajo son valores. Ahora, la pregunta que sí es, ¿siempre son valores? ¿Sí? ¿No? ¿Qué pasa con esto? Y esto es muy importante porque trae diferencias sustantivas dentro de las diferentes lecturas del marxismo que son importantes tener en cuenta y bueno, por supuesto, como siempre decimos, aportamos una lectura posible y esa lectura es que no siempre, no en toda condición, el producto del trabajo es un valor, porque vamos a ver que esto además es más complejo. Pero fíjense además que nosotros empezamos diciendo, una mercancía, ¿sí? Es una cosa exterior que satisface una necesidad y en tanto satisface una necesidad es un valor de uso, ¿sí? Que ese valor de uso se realiza en el uso o consumo, es decir, que en tanto la cosa producto de un trabajo esté aquí, no es más que una cosa que está aquí y que potencialmente o en potencia o encierra la potencia de satisfacer una necesidad, ¿sí? Y que cuando se intercambia, lo que muestra en ese intercambio es que además es producto de un trabajo humano que se puede comparar con otro en alguna otra proporción. Pero en tanto cosa que está acá, entonces potencialmente satisface una necesidad y potencialmente es intercambiada. Es decir, porta el atributo, esta cosa que es la mercancía, porta el atributo, perdón, de ser consumido, es decir, de satisfacer una necesidad, pero también porta el atributo de la cambiabilidad. ¿Qué pasa con eso, ¿no? La cambiabilidad o de la intercambiabilidad, ¿no? Entonces, decíamos, la mercancía, vuelvo con esta idea, es un valor de uso, es un valor de cambio, pero aparece ahora también la noción de valor, ¿sí? Entonces, se nos complica el asunto, porque ¿qué valor? Uno diría, bueno, el valor de uso queda más o menos claro, es decir, satisface alguna necesidad y presenta una relación cualitativa, perdón, de acuerdo a las características, a las propiedades físicas que tenga esa cosa. Ok, perfecto. Ahora, ¿qué relación hay entre el valor de cambio y el valor? ¿No? Porque uno diría, el valor de cambio es puramente cuantitativo, es decir, es la proporción en que intercambio unas cosas con las otras, o una mercancía por otra mercancía. Ese intercambio se puede producir porque las dos cosas que estoy intercambiando son productos de un trabajo que además puedo considerarlo de manera indiferenciada porque es un gasto genérico de energía. Ok, está bien, hasta ahí estamos perfectos, pero también dijimos, en tanto cristalización de esa sustancia social común a ellas son valores, ¿sí? Entonces, ¿qué relación se va a presentar entre el valor y el valor de cambio? ¿Sí? ¿Hay alguna relación que se presente allí? Bueno, hacia ahí vamos. Bueno, entonces decíamos hacia ahí vamos. Y estamos en la página 47 entonces y dijimos, bueno,
qué relación hay entre, o se presenta entre el valor de cambio y el valor, ¿sí? Entonces vamos a ir al párrafo siguiente, del que mencionamos recién. Yo me estoy cronometrando al mismo tiempo, porque si no a veces, para que no se haga tan largo el, el video, y lo perdí. Bueno, acá está. Bueno, decía entonces, estamos en la página 47, y quiero leer entonces detenidamente el párrafo que sigue al que leíamos recién en cuanto a cristalizaciones de esa sustancia social común a ellas son valores, ¿sí? El párrafo que sigue dice lo siguiente: en la relación misma de intercambio entre las mercancías, su valor de cambio se nos ha puesto de manifiesto como algo por entero independiente de sus valores de uso. Si luego se hace efectivamente abstracción del valor de uso que tienen los productos del trabajo, se obtiene su valor. Repito, si luego se hace efectivamente abstracción del valor de uso de los productos del trabajo, se obtiene su valor, tal como acaba de determinarse, lo que dijimos antes, ¿sí? Ese algo común que se manifiesta en la relación de intercambio o en el valor de cambio de las mercancías es, pues, su valor. Repito, porque esto es muy importante, ¿sí? Ese algo común que se manifiesta en la relación de intercambio o en el valor de cambio de las mercancías es, pues, su valor. Es decir, hay acá ya presentado, digamos, aunque todavía no sabemos muy bien por qué, y justamente de esto trata todo el desarrollo posterior del capítulo 1 del Capital, que en realidad lo que ocurre en el valor de cambio o en el intercambio, es decir, valor de cambio es lo mismo que decir intercambio o relación de intercambio, y es lo mismo que decir forma de valor, ¿sí? Repito, es algo común que se manifiesta en la relación de intercambio o en el valor de cambio de las mercancías, es pues su valor. Es decir, el valor se manifiesta en la relación de intercambio. Y uno diría, pero vos no me acabas de decir, Marx, o me lo podrían echar en cara a mí si quieren también, pero en realidad lo plantea Marx, vos no me acabas de decir que en tanto cristalizaciones de esa sustancia social común son valores, es decir, en tanto cristalización del trabajo son valores, y ahora me estás diciendo que en la relación de intercambio se pone de manifiesto ese valor. ¿Qué empieza a aparecer? Que es necesaria la relación de intercambio para que ese valor se manifieste. Y que se manifieste no quiere decir que no existía, quiere decir que necesita manifestarse para probar que es valor, ¿sí? Y acá es donde empieza la complejidad de la mercancía como una forma social, ¿sí? Entonces repito eso y termino el párrafo y hago una observación de la importancia, digamos, de esta página 47 en el desarrollo del Capital, y particularmente del capítulo 1. Dice, repito, ese algo común que se manifiesta en la relación de intercambio o en el valor de cambio de las mercancías es, pues, su valor. El desenvolvimiento de la investigación volverá a conducirnos al valor de cambio como modo de expresión o forma de manifestación necesaria del valor, al que por de pronto, sin embargo, se ha de considerar independientemente de esta forma. Entonces, lo que nos está diciendo Marx en esta página 47 es, ojo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el valor de cambio es la forma de manifestación necesaria del valor. Es decir, no hay valor si no pasa por la forma del intercambio. Y vamos a ver por qué esto es importante. Es decir, una mercancía finalmente es mercancía, o esa cosa que tiene características, es un objeto con características exteriores, todo lo que dijo al principio, solamente es una mercancía cuando pasa por el intercambio, ¿sí? Ahora, no es una mercancía cuando pasa por intercambio porque fue producida para el intercambio. No tiene que ver con esto, digamos, con la idea con la que fue elaborada, ¿sí? O no tiene que ver solamente con eso, ¿sí? Vamos a ver qué pasa ahí. Entonces, no alcanza
con trabajar, ¿sí? Esto es un punto fundamental, no alcanza con trabajar, con cristalizar ese trabajo y con obtener productos del trabajo, sino que es necesario que se intercambie. Es decir, que pase por la forma de valor. Entonces, lo que empieza a aparecer acá es que los productos del trabajo, en el modo de producción capitalista, no solamente tienen que ser productos del trabajo, perdón por la pavada que estoy diciendo, sino que además tienen que ser valores. Y que sean valores significa que se intercambien en el mercado. De más estaría decir que se intercambie en el mercado, significa que tiene que haber alguien que quiera eh, oponerle, digamos, un equivalente a alguien que crea que ese producto del trabajo le puede ser de utilidad y por tanto se realice como valor de uso. Pero antes de avanzar con esto, y sobre esto vamos a trabajar mucho, voy a decir dos cosas que me parecen fundamentales. Una de ellas, vuelvo a mis dos marcadores, es que, voy a volver a este marcador, es que entonces, en tanto producto del trabajo, fíjense que le pongo una determinación más, en tanto producto del trabajo, este marcador es una cosa. ¿Es un producto de trabajo? Sí. ¿Es trabajo cristalizado? Sí. Ahora, ¿es producto de un trabajo concreto? Sí. Además, ¿se lo puede considerar de manera abstracta y por lo tanto comparable a otros trabajos? Sí. Pero en tanto esté acá, es una cosa. Solamente se convierte en una mercancía cuando prueba o realiza las dos potencias que tiene. Porque esto, en tanto producto del trabajo, es una cosa que está acá, que potencialmente satisface una necesidad y que potencialmente es intercambiable, ¿sí? Solamente cuando este marcador, vamos a poner estos dos marcadores para tener cantidades diferentes, digamos, de producto, logran un equivalente en el mercado, pongamos por caso este par de anteojos, solamente en ese momento del intercambio, estos dos marcadores prueban que son valores, ¿sí? Y en ese sentido, solamente en el momento del intercambio, estos productos del trabajo, estas cosas, y esta también, pero vamos a poner, ahora vamos a decir por qué consideramos a estas, son una mercancía. Con lo cual, ¿sí? ¿Por qué? Antes de intercambiarse, en potencia se intercambian, en potencia satisfacen una necesidad. Luego de intercambiarse, serán consumidas, serán un valor de uso para aquel que las compró. ¿Está bien? Es decir, solo en el momento del intercambio son mercancías. ¿Qué quiere decir que esas mercancías? Son valores de uso y valores de cambio, ¿sí? Ahora, ese valor de cambio lo que está poniendo de manifiesto es que son valores, es decir, que el trabajo que las produjo, digámoslo desde ahora, es útil para otro, ¿sí? Y esto es muy, muy importante, porque no me alcanza, si yo, digamos, soy cualquier persona que tenga que metabolizar con la naturaleza, es decir, un individuo tiene que trabajar, esto ya lo habíamos en la ideología alemana, esto es sustancial, esto es lo que hace al hombre hombre, digamos, el proceso de vida real, dice Marx, ¿no? En la ideología alemana. Eh, Ahora, en el modo de producción capitalista no me alcanza con trabajar, ¿sí? Además de trabajar, además de llegar a productos del trabajo, esos productos del trabajo tienen que mostrar que son valores. Eso quiere decir útiles para otros, ¿sí? Pongamos por caso, yo me dedico a producir marcadores, puedo usar un marcador, dos marcadores, 10 marcadores, le regalo a mi hermano, a mi tío, a mi viejo, yo qué sé, me dicen que son divinos, todo lo que queramos, ¿está bien? Hay un reconocimiento social. Ahora, en algún momento alguien tiene que querer mis marcadores, porque si no, estoy en un problema que es que he trabajado, pero no logro metabolizar con la naturaleza. Ahora vamos hacia ese punto, pero me interesa esto, es decir, solamente en el momento del intercambio, ¿sí? Estos marcadores son mercancías. Por lo tanto, y a esto quería llegar, la mercancía no es una cosa, ¿sí? Porque sería muy fácil, la mercancía es dos puntos, plim, 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 una cosa que se intercambia en el mercado. No, la mercancía no es una cosa, ¿sí? La mercancía es una relación,
¿sí? Y cuando se pone en relación el producto del trabajo con el producto de otro trabajo diferente, pero que se lo puede considerar igual como un gasto de energía humano indiferenciado, ¿sí? O como un gasto genérico de energía, entonces lo que se están poniendo en relación son dos productos del trabajo y por tanto es una relación social entre mercancías. Y esto es tan importante, ¿por qué? Porque lo que se está poniendo de manifiesto en la relación de intercambio es el contenido, que es el trabajo que produce esas mercancías, el modo incluso del trabajo que produce esas mercancías, con la forma. Es decir, la forma de manifestar ese producto del trabajo, que es una mercancía, es decir, que va a ser útil para alguien que lo va a consumir y además muestra que es valor en esa relación de intercambio, ¿sí? Se va a producir solamente en esa relación de intercambio. ¿Está bien? Y esto es muy importante porque entonces paso del contenido y la forma de realizarse. Es decir, todo contenido tiene que realizarse de una forma concreta. Y en el caso de la mercancía, esa forma es la relación de intercambio. Por eso la página 47 es tan importante, porque ¿qué nos dice Marx? Nos dice, el valor de cambio es, o el valor de cambio, o la forma de valor, o la relación de intercambio, es, es la forma de manifestación necesaria del valor, es la forma concreta de manifestación del valor. No hay manifestación de valor, es decir, de la utilidad de ese trabajo que produjo ese bien, si no hay relación de intercambio. Entonces, la pregunta siguiente es, ¿qué pasa si yo produzco y el producto de mi trabajo no logra ser intercambiado? ¿Sí? Y esta pregunta es fundamental para entender entonces la relación de valor. Entonces, dos cosas. La mercancía solo es mercancía en el momento que se intercambia y deja de serlo, no es antes ni después, sino en el momento del intercambio. Y esto lo que pone manifiesto es que la mercancía es una relación y que entonces, en tanto relación, ¿sí? La única forma de manifestarse como valor es en la relación de intercambio, ¿sí? Por eso Marx dice, necesariamente, ¿sí? Necesariamente se manifiesta en el intercambio, aunque por ahora lo vamos a dejar de lado y nos vamos a meter en el contenido de esa relación. Es decir, ahí Marx se separa, ¿sí? Del modo de investigación, si se quiere, para poder exponer el contenido de la mercancía y no solamente la forma. Entonces a mí me parece piola en este punto, en general en las exposiciones, lo solemos hacer en pizarrón, pero tengo uno muy chiquitito que usamos para las niñas, que es lo siguiente, ¿sí? Lo voy a poner acá y espero que se entienda. Y voy a ver si puedo mirarlo al revés. Eh, Desde el inicio hasta la página 47, que es la que acabamos de leer, Marx arranca por la forma, es decir, el modo en que se presenta la riqueza en el modo de producción capitalista. Así empezó, ¿se acuerdan? La riqueza se presenta como un enorme cúmulo de mercancías. Bueno, y la mercancía individual es la forma elemental de esa riqueza. ¿Qué es la mercancía individual? Es valor de uso y es valor de cambio. No hay que irse muy lejos para observar que las cosas se usan y se cambian, ¿sí? Es decir, que satisfacen necesidades con esas cosas y que además se intercambian en el mercado. Es lo que aparece, es lo que se ve, por eso decimos la forma, es la forma de aparecer, la apariencia, ¿sí? Y eso para nosotros es importante. Ahora, cuando Marx se mete un poquito, un poco más, avanza un poquito más, en la página 47 nos va a decir lo que acabamos de leer. Por de pronto, vamos a dejar de lado que la mercancía solo es mercancía en el momento en que se relaciona con el producto de otro trabajo y en ese momento es mercancía porque prueba que es valor de uso y que es valor de cambio, ¿sí? Al mismo tiempo, y por tanto una relación social. Vamos a dejar de lado esa relación, esa necesidad de manifestación, ¿sí? Del valor a través del valor de cambio, y nos vamos a meter en el contenido. Entonces, de la página 47 a la página 58, Marx se mete en el contenido, y en la página 58 vamos a volver a la forma, ¿sí? Es decir, forma como primera manera más indeterminada de aparecer el problema, el contenido que nos va a explicar por qué esto tiene que darse de este modo, y la forma
que sería nuevamente cómo se realiza este contenido. Es decir, no hay manera de realizar este contenido en el que nos vamos a meter ahora que no sea a través de la forma, y la forma es el intercambio, ¿sí? Es el valor de cambio o forma de valor de la mercancía. Por eso es tan importante este pasaje o digamos, este modo en que se presenta el capítulo 1, que es eh, eh, lo que decíamos recién, forma, contenido, forma, ¿no? Es este movimiento que Marx realiza, ¿no? Bueno, entonces vamos a dejar por el momento esto de lado y vamos a avanzar con el contenido. Entonces, en realidad, ¿qué tenemos hasta el momento? Si queremos hacer una síntesis. Bueno, que una mercancía individual es la forma elemental de la riqueza, que esa mercancía en principio es un objeto exterior, y que en tanto objeto exterior satisface necesidades, en tanto satisface necesidades es una cosa útil, y en tanto cosa útil es un valor de uso que ha sido producido por un trabajo específico, y que en tanto valor de uso se realiza o se efectiviza en el uso o consumo, y que además ese valor de uso es portador de valor de cambio, ¿sí? El valor de cambio se nos presentó como una relación puramente cuantitativa, en la que no queda ni un solo átomo de valor de uso en la relación de intercambio, y que solamente puede existir porque hay una magnitud de una tercera cosa, un tercer elemento que se pone en relación, en esa relación de intercambio, que es ser productos del trabajo humano. Y en este sentido podríamos relacionar el trabajo concreto con la producción de valores de uso, es decir, de cosas, el trabajo concreto como una actividad orientada a un fin, que es la obtención de valores de uso, de cosas que sirvan para determinada o que tengan determinada utilidad, o el trabajo del carpintero que produce mesas, el trabajo del zapatero que produce zapatos y que tiene una utilidad definida, independientemente de lo que dijo Marx al principio del capítulo, que esos productos del trabajo satisfagan necesidades de la cabeza o del estómago, espirituales o materiales. Esto es independiente. Y entonces podríamos relacionar el trabajo concreto, útil, ¿sí? Es la otra forma de señalar lo que tiene Marx, con los valores de uso, y el trabajo abstracto con el valor y el valor de cambio, ¿sí? Trabajo abstracto que, repito, no es una abstracción teórica, sino que es, digamos, el trabajo considerado de manera desprovista de la especificidad que lo produjo, es decir, es un gasto de energía. Podríamos pensarlo de esta manera: todo trabajo, no hay forma de gastar energía que no sea de una manera concreta, ¿sí? Es decir, gasto mi energía haciendo, yo qué sé, un plato de estofado, ¿sí? Por poner un ejemplo, o gasto mi energía produciendo zapatos, o gasto mi energía leyendo un libro, ¿sí? O gasto mi energía estudiando sociología, ¿está bien? Ahora, ¿cuán útil va a ser eso? Lo dejamos por lado, pero digo, gasto mi energía de una manera concreta, ¿está bien? Ahora, a la vez que estoy haciendo ese trabajo concreto, es un gasto de energía. Y lo puedo decir al revés: ese gasto de energía se produce de una manera concreta. Por eso hablamos de este carácter bifacético del trabajo. Pero en tanto trabajo abstracto, en tanto trabajo indiferenciado, en tanto mera gelatina de trabajo humano, lo relaciono con el valor de cambio, ¿sí? Y este atributo que tiene la mercancía, ¿sí? De ser intercambiable, ¿sí? O, como se dice dicen algunos autores, con ese atributo eh, de la de la cambiabilidad, ¿sí? Entonces, lo que finalmente dice Marx en la página 47 es que un valor de uso o un bien, por ende, solo tiene valor porque en él está objetivado o materializado una determinada cantidad de trabajo abstractamente humano. Entonces ahí deja el mundo de las formas, ¿sí? Es decir, que esto se presente como potencialmente un valor de uso, potencialmente un valor de cambio, para ver cuál es el contenido de esta relación. Y entonces lo que va a plantear Marx es que el trabajo, ¿sí?
el trabajo considerado de manera abstracta, el trabajo indiferenciado, que insisto es el gasto material de energía, aunque independientemente de la forma en que se haya realizado, es la sustancia generadora de valor. Entonces el trabajo abstracto es la sustancia del valor, es el contenido del valor, que luego veremos tiene una forma de realizarse. Marx ya nos aclaró, la forma necesaria de realizarse ese contenido es en el intercambio, pero por ahora lo vamos a dejar de lado porque si no, no podemos hablar del contenido. Y ahora vamos a hablar del contenido, ¿está bien? Pero entonces, la sustancia del valor es el trabajo, y en tanto sustancia generadora de valor debe poder medirse, ¿sí?, por alguna magnitud. O la pregunta sería, ¿cómo medimos la magnitud de esa sustancia? ¿Sí? Entonces, Marx va a decir, por la cantidad, ¿sí?, de sustancia generadora de valor, por la cantidad de trabajo contenida en ese valor de uso, ¿sí?, y esa magnitud se mide por su duración, ¿sí? Su duración es en tiempo, pueden ser horas, pueden ser días, pueden ser minutos, pueden ser segundos, etcétera, etcétera, ¿sí? Ahora, lo que va a decir Marx es, como lo que estoy considerando yo es el trabajo indiferenciado o abstracto, ¿sí? En definitiva, no me interesa si el que lo hizo tardó mucho o tardó poco, sino que lo que me interesa es una fuerza, sí, una fuerza de trabajo social media, ¿sí? Como tiempo promedio necesario para la producción de esa mercancía o de ese bien de uso, para decirlo más estrictamente, ¿no? Entonces, lo que dice Marx es, y estoy más o menos en la página 48, es el tiempo de trabajo socialmente necesario es el requerido para producir un valor de uso cualquiera en las condiciones normales de producción vigentes en una sociedad y con el grado social medio de destreza e intensidad del trabajo. Es decir, ¿cómo mido ese trabajo? Como un tiempo medio, ¿sí?, que se requiere para la producción de ese bien de uso o de esa mercancía. Esta es la idea de trabajo socialmente necesario. Es decir, no me importa si alguien tardó mucho o si alguien tardó poco, porque uno diría, si yo mido la magnitud de valor por el tiempo, y la magnitud es la cantidad de sustancia generadora de valor, es decir, la cantidad de tiempo de trabajo que me lleva a producir algo, uno podría decir, bueno, lo que me lleva mucho tiempo hacer, o cuando algo me lleva mucho tiempo producirlo, entonces vale más que aquello que lleva menos tiempo, ¿no? Y esto, en realidad, ya la economía política había dicho que el trabajo es la sustancia del valor, solamente que no había podido establecer a través del intercambio este tiempo de trabajo social medio o este tiempo de trabajo socialmente necesario. ¿Sí? Ahí hay una discusión, después si de lo que estamos hablando es de un tiempo promedio, digamos, ¿qué sería un tiempo promedio? Bueno, si alguien tarda en producirlo 10 horas y otro tarda en producirlo 12 horas, entonces el tiempo de trabajo socialmente necesario es 11 horas, que sería el promedio entre estas dos bandas, digamos, entre los que tardan 10 y los que tardan 12, o si es un tiempo modal, o sea, si la moda del tiempo, si la mayoría tarda 10 horas en hacerlo, pues entonces será 10 horas lo que se reconozca como trabajo o como tiempo de trabajo socialmente necesario. Es una discusión igual que a nosotros mucho no nos interesa, pero sí que nos interesa esta idea de que es de acuerdo a la destreza media de una sociedad para producir un bien, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo, si yo quiero hacer un vestido, ¿sí?, tal vez con mucha paciencia, con mucho trabajo, pudiéndolo hacer y deshacer, y en fin, etcétera, 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 me salga a hacer ese vestido. Ahora, me va a llevar muchísimo más tiempo que la media que se dedica a producir vestidos en la sociedad, con lo cual yo no puedo pretender nunca que se reconozca todo el tiempo que yo tardé en hacer ese vestido. Por eso se habla del tiempo de trabajo socialmente necesario. Y fíjense entonces que aparece otra acepción. Uno podría decir, hay una noción técnica, que es decir, cuando se tarda X cantidad de tiempo en producir una mercancía, ok, eso está perfecto. Ahora, en definitiva, lo que te dice el tiempo de trabajo socialmente necesario es
lo que la sociedad está dispuesta a reconocer de tu trabajo, ¿sí? Porque yo puedo tardar mucho, ¿sí?, en producir algo, pero la sociedad, y puede ser que a alguien le guste incluso lo que yo hice y lo quiera intercambiar por una proporción del producto de su propio trabajo, ¿m? Pero no va a reconocer más que el tiempo social medio que lleva la producción de un vestido y no lo que yo tardé en producir ese vestido, ¿está bien? Y ojo que igual Marx no está hablando, lo aclaro por las dudas porque es una pregunta que suele aparecer en prácticos, bueno, pero entonces una obra de arte o una artesanía muy específica o un trabajo único, no, Marx está hablando de la producción relativamente masiva de mercancías, digamos que puede establecerse estos tiempos medios de producción en el mercado. Pero además, insisto con esta idea de que el tiempo de trabajo socialmente necesario es lo que la sociedad reconoce como tiempo necesario de ese producto. Después vamos a volver sobre esta acepción, ¿sí?, cuando lleguemos a la página 58 y hagamos alguna observación sobre eso, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque uno podría decir, bueno, yo me dediqué a producir marcadores, que es uno de los ejemplos que estamos tomando, y produje marcadores en el tiempo medio que una sociedad produce marcadores, ¿está bien? Ahora, resulta que yo no logro vender los marcadores, ¿sí? Y entonces la sociedad no reconoce nada como necesario, como tiempo necesario en ese trabajo realizado, ¿está bien? Entonces, ahí hay otro concepto que no es solamente, bueno, lo que la sociedad te va a reconocer, no es un a priori, ¿está bien? Esto quiero decir, no es que está a priori cuánto se reconoce, porque de hecho el problema que tenemos, me estoy adelantando un poquito, pero el problema que tenemos en el modo de producción capitalista es que las mercancías no salen al mercado diciendo yo tardé en producirme tanto, o el tiempo medio de producción que se lleva en el objeto fibras es X, está bien. Si eso fuera así, sería transparente y entonces no tendríamos el problema que tenemos en el modo de producción capitalista, pero no es así, no es transparente, las mercancías no van con un cartel diciendo cuánto tiempo tardaron en producirse, ni siquiera cuál es el tiempo de trabajo promedio que se requiere para producirlas, con lo cual, digamos, el tema es bastante más complejo, ¿está bien? Entonces, lo que dice Marx es que solo la cantidad de trabajo socialmente necesario, vuelvo al texto más específicamente, solo la cantidad de trabajo socialmente necesario, o el tiempo de trabajo socialmente necesario para la producción de un valor de uso, es lo que determina la magnitud de valor, ¿sí? Entonces, las mercancías que contienen cantidades iguales de trabajo, ¿sí?, o que se pueden producir en el mismo tiempo de trabajo, tienen la misma magnitud de valor. Pero como decíamos antes, algo que no está diciendo acá, porque se está metiendo en el contenido, es que, ojo, porque en realidad esa magnitud de valor se va a poner a prueba en la relación de intercambio, no fuera de la relación de intercambio. ¿Está bien? Antes de poner en relación mis dos marcadores con mis anteojos chinos comprados en Once, yo no puedo saber, sí, claro, cuánto se tardó en producir esto, y también puedo saber cuánto se tardó en producir esto, y si esto además se hizo en un tiempo medio, y si esto se hizo en algún tiempo medio, eso lo puedo saber. Lo que no puedo saber es la relación de antemano. ¿Está bien? ¿Qué es lo que se va a poner en relación de antemano? Y solamente en el momento que se pongan en relación se reconocerán los tiempos necesarios de trabajo para producirla. Esto es lo que Marx nos estaba diciendo en el capítulo, perdón, en la página 47, y a la que va a volver en la página 58, y que por ahora está dejando de lado. Entonces, ojo con esta, lo que hay entre la 47 y la 58, porque en realidad lo que nos está diciendo son como cosas medio absolutas, pero que solamente en la relación se van a poner de manifiesto, porque finalmente lo que estamos hablando es de relaciones, ¿sí? Y esto me parece, digo, para adelantar un poco la respuesta de por qué miramos un texto como el capítulo 1 del Capital en Historia del Conocimiento Sociológico 1, ¿no? Lo que tenemos que decir entonces es que socialmente necesario refiere a socialmente reconocido, esto me parece que es importante, ¿sí? Y que así entonces la magnitud de valor de una mercancía
se mantendría constante, ¿no? Si se mantiene constante el tiempo requerido para su producción, ¿sí? Siempre que se demore en tiempos promedios, yo qué sé, 8 horas en producir una mercancía, bueno, entonces su magnitud de valor será de 8 horas, ¿sí? Y que en realidad entonces lo que dice Marx es que esto depende, digamos, este tiempo de la fuerza productiva del trabajo, y mete algo que en este capítulo todavía aparece como un poco exterior y un poco forzado en este desarrollo, porque iba a decir, bueno, la fuerza productiva del trabajo. ¿Qué es la fuerza productiva del trabajo? Bueno, ¿cuánto rinde esa capacidad de trabajo, esa destreza de trabajo? ¿Sí? Está determinada, entre otras circunstancias, va a decir Marx, por el nivel medio de destreza del obrero. Menciona acá al obrero y todavía no sabemos por qué menciona al obrero, porque en realidad no es un sujeto de este capítulo, el estado de desarrollo en que se encuentran la ciencia y sus aplicaciones tecnológicas, la coordinación social del proceso de producción, la escala y la eficacia de los medios de producción y las condiciones naturales. O sea, mete una cantidad de cosas enormes, digamos, de consideraciones que todavía no concuerdan de algún modo con el tono, si se quiere, del capítulo 1 del Capital. Pero bueno, en definitiva lo que dice Marx es, en cuanto a valores, ¿qué eran valores? ¿No? Y esto es lo que viene a concluir: todas las mercancías son únicamente determinada magnitud o determinada medida de tiempo de trabajo solidificado, ¿sí? Que es lo mismo decir cristalizado que decir objetivado, ¿sí? Repito, y esto lo dice Marx en la página 49, en cuanto a valores, todas las mercancías son únicamente determinada medida de tiempo de trabajo solidificado, ¿sí? Esto en realidad se cita en la contribución de la economía política. ¿Sí? En el texto Contribución a la crítica de la economía política se cita a sí mismo. ¿Sí? Entonces, ahí Marx hace una observación que a nosotros, sociólogos, nos hace ruido en general, ¿sí? Porque no nos hace ruido, se nos complican siempre las cuentas. Mentira, a mí no se me complican, pero creo que hay una parte que no les conté. Un día se las voy a contar. ¿Por qué no se me complican esas cosas tanto? Eh, pero lo que Marx va a decir entonces es que en términos generales, cuanto mayor sea la fuerza productiva del trabajo, entonces menor será el tiempo de trabajo requerido para la producción de un artículo, de un bien, de una cosa, y tanto menor la masa de trabajo cristalizado en el valor, ¿sí? Por tanto, dice Marx, y esto lo digo y ahora se los explico, la magnitud de valor de una mercancía, ¿sí? Varía en razón directa, ahora pongo un ejemplo, no se asusten, en razón directa a la cantidad de trabajo efectivizado en ella e inversa a la fuerza productiva de ese trabajo, ¿sí? A ver, vamos a poner un ejemplo muy, muy sencillo, lo voy a hacer en este preciso momento, a ver, no sé si se va, pero lo voy a hacer acá. Vamos a pensarlo en este ejemplo muy, muy sencillo. Vamos a suponer que este cuadrado, primero vamos a suponer que esto es un cuadrado, ¿sí? Y que este cuadrado supone 8 horas de trabajo y que yo en 8 horas de trabajo produzco sillas y que entonces produzco cada uno de estos cuadrados es una silla, produzco 4 sillas. Uno diría, en 8 horas de trabajo no puedo cristalizar en total más que 8 horas de trabajo, ni menos que 8 horas de trabajo. Es decir, todo lo que yo produzca en estas 8 horas, en total son 8 horas de trabajo, ¿no? Es una relación constante, podríamos decir. Ahora, cada mercancía individual, ¿sí? Tiene un valor de acuerdo al tiempo de trabajo cristalizado. En este caso, si yo en 8 horas, ¿sí? Produje 4 mercancías, entonces el valor de cada mercancía individual es de 2 horas. ¿Estamos de acuerdo? El valor de cada mercancía individual es de 2 horas.
el valor total, vamos a ponerlo, ¿sí? Es de 8 horas. El valor total es de 8 horas, el valor individual de cada mercancía es de 2 horas, y la cantidad de valores de uso es 4. ¿Sí? Ahora vamos a suponer que hubo un desarrollo de fuerzas productivas, y, no sé, producíamos sillas, ¿no? Entonces ahora ahí vamos a ponernos un serrucho eléctrico que nos permite cortar la madera más rápido, ¿sí? Hubo un desarrollo de fuerzas productivas. Entonces voy a modificar este ejemplo y vamos a considerar que en esas 8 horas, entonces ahora se producen no 4, sino 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mercancías, en este caso 8 productos, que serían 8 sillas, ¿sí? En nuestro ejemplo. Entonces, ¿ahora qué pasa? Pasa que el valor total sigue siendo de 8 horas. Eso, si sigue siendo, o sea, la jornada total es de 8 horas, sigo cristalizando un total de 8 horas. ¿Qué pasa? ¿Cuál es ahora el valor individual de cada una de estas mercancías? El valor individual es de 1 hora cada una, ¿sí? ¿Y qué ha pasado acá? Ha pasado que hubo, vamos a ponerlo así, hubo un desarrollo de fuerzas productivas, lo voy a poner así, un desarrollo de fuerzas productivas, y entonces disminuye, ¿sí?, el valor individual de cada una de estas mercancías. Esto es una relación inversa, ¿sí? Una relación inversa que, si uno quisiera graficarla, ¿sí?, sería más o menos de esta manera, ¿sí? Supongamos que esto es un par de ejes y es una recta, una curva, lo que fuera, que tiene pendiente negativa, ¿no? Cuando hay, entonces, más desarrollo de fuerzas productivas, el valor individual de cada producto del trabajo va a ser más bajo. Cuando hay menos desarrollo de fuerzas productivas, el valor individual va a ser más alto. Ahora, ¿qué pasa acá con la cantidad de valores de uso? ¿Sí? Ahora, cada valor de uso vale menos, cada valor de uso individual vale menos, pero tengo más cantidad, cada valor vale menos, porque antes valía 2 horas cada uno y ahora vale 1 hora cada uno, pero tengo mayor cantidad de valores de uso, ¿sí? Entonces, en lugar de tener 4 sillas, que era lo que yo producía, tengo 8 sillas, ¿sí? Y entonces, ¿qué ha pasado acá? La inversa de esto, es decir, se han desarrollado las fuerzas productivas y tengo entonces más valores de uso, ¿sí? Y lo pongo acá. Más desarrollo de fuerzas productivas, mayor cantidad de valores de uso. Y esto se grafica, si se quiere, como una relación directa, ¿sí? Tengo un par de ejes y la curva o la recta es creciente, ¿está bien? Más fuerza productiva, más valores de uso, ¿está bien? Eso es lo que dice Marx, que presenta entonces una relación, lo dice, la magnitud de valor de una mercancía varía en razón directa a la cantidad de trabajo efectivizado en ella. Si tengo más tiempo de trabajo, eh, tengo más valor de una mercancía. Si tengo menos tiempo de trabajo, es menos valor de una mercancía. Menos tiempo de trabajo sería de 1 hora, o más tiempo de trabajo de 2 horas, tardo 2 horas, vale más, tardo 1 hora, vale menos, ¿sí? Eso es lo que está diciendo Marx. Y inversa, una relación inversa respecto de la fuerza productiva de ese trabajo. Es decir, si tengo mayor, es esto lo que está diciendo Marx, si tengo mayor fuerza, mayor desarrollo de fuerzas productivas, entonces, o sea, ¿qué quiere decir fuerzas productivas? De alguna cosa que haga que el trabajo sea más productivo. Siempre fuerzas productivas no refiere, o nunca en realidad refiere a una capacidad que tengan las cosas, ¿sí? Solamente refiere al trabajo. Siempre fuerzas productivas es fuerzas productivas del trabajo, es decir, que haga el trabajo más productivo. Esto es importante también decirlo. Entonces, si tengo mayor desarrollo de las fuerzas productivas, es decir, que el trabajo es más productivo,
entonces el valor individual de cada mercancía va a ser menor. Por eso presenta una relación inversa. Y una cosa que no dice acá, pero sí lo dice un poco más adelante, es esta relación que yo meto acá, que es a mayor desarrollo de fuerzas productivas, ¿sí? Mayor cantidad de valores de uso, ¿sí? Y menor valor. Digo, podríamos encontrar un montón de ejemplos en qué pasa esto. Por ejemplo, la disminución del precio de la tecnología, del valor o del precio de los productos tecnológicos de acuerdo a el desarrollo de fuerzas productivas y su mayor facilidad en producirlos. Bueno, en fin, podríamos poner un montón de ejemplos en este sentido, aunque debemos decir también que los intercambios, digamos, para poder pensar los intercambios en el mercado, tendríamos que pensar también en los precios de producción, tendríamos que llegar al tomo 3, pero digo, vamos a manejarnos por ese lado. Lo digo, le dedico un poquito de tiempo porque en general a veces nos cuesta más, ¿no? Pero vamos a ver cómo termina este primer apartado, estamos recién por el primer apartado del capítulo 1 del Capital, ¿no? Y dice entonces lo siguiente. Una cosa, estoy en la página 50, ¿sí? Y dice, vamos a hacer también una observación sobre Engels que dijimos que íbamos a hacer también, ¿no? Voy a usar esto, aunque no me guste, lo vamos a usar. Dice Marx en la página 50, una cosa puede ser valor de uso y no ser valor, ¿sí? Una cosa puede ser valor de uso y no ser valor. Es este el caso cuando la utilidad para el hombre no ha sido mediada por el trabajo. Ocurre ello con el aire, la tierra virgen, las praderas y los bosques naturales, etc. Es muy difícil en la actualidad pensar que algo no haya sido mediado por la mano del hombre, ¿no? Y menos en el contexto que estamos viviendo, pero vamos a tomarlo por buena, digamos, la observación que hace Marx. Repito, una cosa puede ser valor de uso y no ser valor. Es este el caso cuando su utilidad para el hombre no ha sido mediada por el trabajo, ¿sí? Algo que sea útil, pero que no es producto del trabajo, es un valor de uso, pero no es un valor, porque lo que constituye el valor es ser producto del trabajo, ¿sí? Sigo con la lectura. Dice, una cosa, perdón, puede ser útil, una cosa puede ser útil y además producto del trabajo humano y no ser mercancía. Indudablemente, repito, una cosa puede ser útil y además producto del trabajo humano y no ser mercancía. Quien con su producto satisface su propia necesidad, indudablemente crea un valor de uso, pero no una mercancía, ¿sí? Y acá uno diría, bueno, si yo hago, no sé, tortas para merendar, digamos, en estos tiempos de cuarentena, bueno, es un valor de uso, pero no constituye una mercancía, aunque haya sido producida por un trabajo, ¿sí? Ahora, la pregunta que nosotros deberíamos hacernos ya en este punto es, supongamos que yo hago tortas para que merendemos en casa, para merendar en casa, pero que también hago tortas con el mismo proceso de producción para vender. ¿Qué diferencia hay entre producir tortas para consumir en casa y producir tortas para que alguien, digamos, para vender o para clientes que no forman parte de mi familia, vamos a poner así, o de mis amigos? ¿Está bien? Esa pregunta es fundamental, es una pregunta carísima, digamos, para la discusión actual en torno al feminismo y todo, pero vamos a dejarla planteada ahí. Por ahora, pero después la vamos a abordar, por supuesto. Entonces, quien con su producto satisface su propia necesidad, indudablemente crea un valor de uso, pero no una mercancía. Y acá viene esta observación que mete Engels y que es bastante compleja y ahora vamos a decir por qué. Para producir una mercancía, ¿no? Dice, continúa el texto, no solo debe producir valor de uso, no solo debe producir valor de uso, sino valores de uso para otros, ¿sí?
esto hasta acá está perfecto, es decir, no solamente valores de uso, porque obviamente si es para mí, satisfago una necesidad. Ahora, aunque no sea para mí, ese producto de mi trabajo debe satisfacer una necesidad, no la mía, sino la de otros, ¿está bien? Con lo cual, ojo al piojo, que el valor de uso es algo también social, ¿está bien? Es decir, no es solamente mi necesidad, satisfacer una necesidad propia, sino también debe satisfacer la necesidad del otro, porque no nos olvidemos que el valor de uso se realiza o se efectiviza en el uso o consumo, y entonces, por tanto, debe satisfacer una necesidad social. ¿Social en qué sentido? En que es para otro, ¿sí? Esta es un poco la cuestión. Entonces, para producir una mercancía, no solo debe producir valor de uso, sino valores de uso para otros, valores de uso sociales. ¿Sí? Y ahí agrega Engels algo que es medio complejo, porque esto después va a traer algún problema en la interpretación y ahora les voy a comentar desde mi punto de vista cuál, por ejemplo. Engels agrega ahí hay una llave, ¿sí? Se los muestro acá en el texto para que cuando lo miren le presten atención, ¿sí? Acá, con ese FE, es un agregado que hace Engels posteriormente, ¿sí? Ay, cuando dije una de las ediciones, esto está desarmándose todo, me da mucha pena. No venía en fascículos cuando yo era joven, ¿no? Se me rompió solamente. Bueno, dice, repito eso, entonces, para producir una mercancía, eh, no solo debe producir valores de uso, sino valores de uso para otros, valores de uso sociales. Y viene la llave esta observación de Engels. Y no solo en rigor para otros, ¿sí? Eh, y no solo en rigor para otros. El campesino medieval producía para el señor feudal el trigo del tributo y para el cura el trigo del diezmo. Pero ni el trigo del tributo ni el del diezmo se convertían en mercancías por el hecho de ser producidos para otros, ¿sí? Para transformarse en mercancía, el producto ha de transferirse a través del intercambio a quien se sirve de él como valor de uso. Es decir, lo que dice Engels es, para ser una mercancía tiene que ser producida para el mercado, ¿sí? Y esto es un problema. Como observación es un problema, porque en realidad lo que hace del producto del trabajo una mercancía no es que haya sido producida para el mercado, o si le queremos dar un crédito a Engels, no es que solo haya sido producida para el mercado, porque yo pude haber producido mercancías para el mercado, pero ¿qué pasa si ese producto de mi trabajo que fue producido para el mercado no logro intercambiarlo? ¿Sí? Es decir, no pasa por su forma de manifestación necesaria, que es ser valor de cambio, es decir, pasar por la relación de intercambio. Es valor por más que haya sido producido para el intercambio, que mi intención haya sido producirlo para el intercambio, pero no logro intercambiarlo, bueno, ahí está el problema. Porque aunque yo haya tenido la intención de producirlo para el intercambio, si no pasa por la forma del intercambio, es decir, si no hay el producto de otro trabajo que se le oponga y que a mí me sirva para comprar las cosas que yo necesito para sobrevivir como productora libre e independiente, pues entonces no serán valores, aunque yo haya trabajado, aunque haya cristalizado valor y aunque haya dicho que las producía para el intercambio. ¿Se entiende cuál es el problema? Esto es bastante, bastante serio. Por último, dice Marx, ninguna cosa puede ser valor si no es un objeto para el uso. Y acá viene, cierra, digamos, en este primer apartado, la importancia del valor de uso. Si es inútil, si una cosa es inútil, también será inútil el trabajo contenido en ella. No, no contendrá, no contará como trabajo y no constituirá valor alguno. ¿Sí? Es decir, si una cosa es inútil, también será inútil el trabajo contenido en ella. ¿Está bien? ¿Y qué quiere decir que una cosa sea inútil? Que una cosa fue producida y no es un valor de uso para otros, es decir, nadie lo considera un valor de uso y por tanto no lo adquiere en el mercado. ¿Y qué pasa con eso? ¿Hay un trabajo que lo realizó? Sí, hay un trabajo que lo realizó. Necesariamente estoy hablando que hice una torta y me salió quemada y me salió mal y entonces el trabajo que la realizó también fue inútil, lo mismo que la torta que no sirve para nada. No me está diciendo eso, me está diciendo, ojo, que
vos podés estar produciendo, ¿sí? Ahora, si ese producto de tu trabajo no pasa por la forma de intercambio, es decir, no muestra que es un valor de uso para otros, entonces, o sea, un valor de uso social, entonces el trabajo que le realizó es inútil. ¿Está bien? Y acá entonces cierra esta idea o esta otra acepción posible del trabajo socialmente necesario, socialmente útil. ¿Sí? El trabajo socialmente necesario es aquel que se reconoce en el mercado. Lo que no se reconoce en el mercado no prueba su utilidad. ¿Está bien? Así que bueno, esto vamos a dejar acá por ahora que terminamos el primer apartado del capítulo 1 y en todo caso cuando cerremos el segundo apartado hacemos un repasito general eh, y después avanzamos con el tercero. Esperemos que, como siempre, que esto sea de utilidad.